año 2006, Felipe Calderón Hinojosa arribó a la presidencia luego de un proceso electoral en el que quedó en duda su triunfo, abriendo así un periodo de polarización social sin precedentes en los últimos 30 años en México, cuyo ejemplo sustancial para nosotros fue la movilización social en el estado de Oaxaca del movimiento magisterial del año 2006. Producto de la debilidad e ilegitimidad del nuevo gobierno, este emprendió una guerra contra el crimen organizado que se transformó discursivamente en una guerra contra el narcotráfico. Esta guerra, como señalan los análisis de autores como Anester Ceseña, Carlos Facio y Laura Carlsen, consultados por el movimiento Yo Soy 132, fue emprendida por el gobierno federal como parte de la estrategia de legitimación de un gobierno emanado de un proceso electoral cuestionado y la necesidad de aumentar los lazos de subordinación diplomática, política y militar del Estado mexicano con la política de seguridad nacional de la Casa Blanca. Esto mediante la firma de planes y tratados internacionales como la Alianza para la Prosperidad de América del Norte, ASPAN, por sus siglas en inglés, y el Plan Mérida. Producto de estas alianzas, el Estado mexicano ha recibido más de 1.400 millones de dólares cada año bajo el rubro de ayuda, según datos del Colegio de México. Al combate al narcotráfico por parte del Congreso de los Estados Unidos bajo el rubro del Plan Mérida, mediante el cual este emprendió ofensivamente una política de guerra en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. El ejemplo más claro de ello es la instalación de la Oficina del Sistema Interamericano contra el Crimen Organizado en México el pasado mes de mayo del 2012, que impulsará ni más ni menos la guerra contra el narcotráfico y la militarización de Centroamérica y el Caribe. Revistas de investigación como Proceso y Contralínea han dado cuenta del avance y profundización de la injerencia de los Estados Unidos en México. La presencia de autoridades y efectivos de la DEA, la CIA y el FBI en acciones de inteligencia en territorio mexicano tuvo su ejemplo emblemático en el operativo Rápido y Furioso en el año 2009, con lo que se permitió el tránsito de más de 2.000 armas y municiones en territorio nacional. A la par, el adiestramiento en contrainsurgencia de mandos militares mexicanos por el Comando Norte norteamericano ha sido una muestra de la subordinación militar al Pentágono, junto con la activación de la Cuarta Flota en 2008 bajo el cobijo del gobierno de Calderón, y el cual permite el fortalecimiento de la presencia militar de los Estados Unidos en México y toda América Latina. En este mismo contexto, según José Luis Piñeiro de la revista Contralínea, Felipe Calderón destinó de 2007 a 2011 320,000 millones de pesos del erario público en materia de seguridad, el 2.5% del Producto Interno Bruto, el triple de lo que se destina a educación y aproximadamente el 17.4% de los recursos destinables a este rubro por año, lo que ubica a México en el 11º país con más gasto en materia de seguridad en todo el mundo, según estudios del World Military Expenses. Con estos recursos, el gobierno calderonista ha emprendido una campaña de militarización del país que, según la revista Animal Político, ha llevado a más de 45,000 militares y un número indeterminado de marinos a los diferentes estados en los que la violencia del narcotráfico se ha manifestado. Esta estrategia de militarización del país en la llamada guerra contra el narcotráfico no ha sido efectiva, pues lejos de terminar con la violencia atribuida al crimen organizado, esta llamada guerra se ha acrecentado, multiplicado y complejizado los escenarios en dicha violencia. Esta guerra que los ciudadanos no pedimos, ha causado una verdadera catástrofe social. 80,000 muertos, 250,000 desplazados de manera forzada, aunque otros datos hablan de 1,5 millones, 30,000 desaparecidos, 20,000 huérfanos y 5,000 niños asesinados.
Estas cifras que no solo dan cuenta de la gravedad de la crisis social en la que la sociedad mexicana ha sido sumida, son también una muestra del desprecio que el gobierno de Calderón muestra hacia las víctimas de esta guerra. Como dice el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, somos víctimas, no somos daños colaterales. No aceptamos esa condición porque esta exonera de responsabilidades a quienes nos han obligado a vivir en estado de excepción, a quienes han sido cómplices por cerrar los ojos y suprimirlos, por desconocernos, por matarnos, por secuestrarnos y desplazarnos una y otra vez con su política de muerte. Por lo anterior, reconocemos que tal como dice el parámetro del conflicto, el fenómeno de barbarie acontecido en México es el mayor conflicto militar en toda América Latina en el siglo XXI. Y nos sumamos a los balances e informes de organizaciones como Amnistía Internacional, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la organización civil Human Rights Watch, que menciona que esta guerra ha construido verdaderos monumentos a la barbarie moderna, como las llamadas narcofosas, donde fueron encontrados los cuerpos de 78 migrantes en el estado de Tamaulipas en el año 2010, los más de 150 cadáveres en Durango, los registros de cientos de violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas o policías federales, el asesinato de jóvenes en masa, como en Villas de Salvarcar en el año 2010, son algunas de las cicatrices que han hecho que la sociedad mexicana viva con miedo. Concluimos denunciando que desde enero del 2010, la criminalización de los luchadores sociales que se han opuesto a esta guerra nos ha dejado heridas profundas. El asesinato de Josefina Reyes Salazar y los subsecuentes desapariciones y asesinatos de María Magdalena Reyes Salazar, Elías Reyes Salazar, Luisa Ornella Soto, Julio César Reyes y Rubén Reyes Salazar. La persecución que continuó con la desaparición de Isel Hernández Lara, el asesinato de Susana Chávez, el asesinato de Maricel Hernández frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua, después de la muerte de su hija Rubí, el hostigamiento constante a Norma Andrade, los asesinatos de las periodistas de Contralínea Marcela Yarce y Rocío González, el asesinato de los comuneros de Ostula, Pedro Leiva y José Trinidad, así como decenas de otros luchadores sociales de la comunidad de Cherán y Ostula, el asesinato del activista de la Facultad de Filosofía y Letras Carlos Sinué Cuevas Mejía, los luchadores del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Nepomuceno Moreno, Julia Marichal, Eva Alarcón, Marcial Bautista, los normalistas de Ayotzinapa, de Gabriel Echeverría, Jorge Alexis y Edgar David Espíritu, los periodistas Regina Martínez de Proceso, todas estas heridas aunadas a las decenas de periodistas asesinados durante el sexenio, los miles de jóvenes, mujeres, migrantes y niños cuyos cadáveres cobran nuestra tierra. Estamos hasta la madre, hoy decimos basta, no más sangre, alto a la militarización del país. A continuación,